Dice la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero continuar, mis hermanos, en este texto, pero quiero resaltar lo que Pablo dice en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecidos en Cristo por su gracia. Ese es el título de esta enseñanza. Enriquecidos en Cristo por la gracia. Quisiera volver entonces a usar la analogía que usábamos esta mañana para poder hablar de las riquezas de Cristo. Aquel hombre, Mefibosé, aquel hombre que había sido llamado, siendo pobre, había sido llamado a estar todos los días a la mesa del rey y ver el rostro del rey. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:17, hay quienes pretenden ser ricos, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Mefibosé no tenía nada, pero resulta que en el corazón del rey, este hombre ya había sido enriquecido. Se le iban a devolver todas sus tierras que le habían pertenecido a Saúl. Él tenía estas riquezas. Aunque vamos a ver en el texto que estamos usando como analogía, que él no disfrutó de estas riquezas. ¿Por qué? Porque estaba disfrutando de otras riquezas. ¿Cuáles otras riquezas? Estar a la mesa del rey. Estar a la mesa del rey. ¿Qué sería mejor para Mefibosé? ¿Que estuviera disfrutando de sus tierras? ¿O que estuviera a la mesa del rey cada día como uno de sus hijos, viendo el rostro del rey? Quizás alguno pensaría que es mejor estar afuera, disfrutando de esas tierras que le habían sido dadas. Pero la verdad, mis hermanos, es que ver el rostro del rey es mucho mejor. Esta era la riqueza más grande que tenía Mefibosé. No eran sus tierras que le habían sido devueltas. No eran los siervos que le habían sido dados. Su riqueza, su mayor riqueza era esta: estar todos los días en la presencia del rey, que había tenido de él misericordia, y ahora podía comer junto con su rey como uno de sus hijos. Sus tierras, sus siervos, quizás son riquezas, pero la Escritura considera estas riquezas como riquezas inciertas. Las riquezas de este mundo, dice la palabra del Señor, son inciertas. Es igual o mejor para nosotros, pues tenemos el gran privilegio de conocer a nuestro Rey. Y nuestro gran Rey, vive eternamente y estaremos con Él a su mesa para siempre. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a los ricos en primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 17. Dice el apóstol Pablo, ordenándole a Timoteo, le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. En Dios, mis hermanos, tenemos la abundancia.
tenemos las riquezas. Exactamente eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios allí en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Los corintios no sabían realmente acerca de cuáles riquezas ellos tenían. Pablo agradece, como lo veíamos al principio, al Señor por los corintios, por la gracia que les había sido dada en Cristo, por las riquezas que habían tenido en Cristo. Pero preguntémonos por un momento, ¿qué son las riquezas? Si le preguntáramos a un comerciante de este mundo, nos diría que las riquezas son los buenos negocios. Sería tener buenos negocios. Si tú le preguntaras a un intelectual, el intelectual te diría, las riquezas de este mundo es el conocimiento y la cultura. Si le preguntáramos a un filántropo, te diría que las riquezas de este mundo, o las riquezas son las tradiciones y las costumbres de los pueblos. Si le preguntáramos a un ambientalista, te diría que las riquezas son los recursos que la misma naturaleza ha dado, las cuales hay que protegerlas. Si le preguntaras a la mayoría de las personas del común, te responderían que las riquezas es tener mucho dinero y así poder comprar lo que tú quieras, darte gusto en lo que tú quieras. Pero ¿qué dice la palabra del Señor que son las riquezas? Recuerde que lo que el mundo llama bueno, el Señor no lo llama bueno. Lo que el mundo llama malo, quizás es lo que el Señor ha llamado bueno. La palabra del Señor entonces nos va a definir qué son las riquezas. Vamos a mirar algunos textos rápidamente antes de entrar a nuestro tema, para poder definir qué son las riquezas según la Escritura. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice que las riquezas son su benignidad, paciencia y longanimidad. En el mismo Romanos capítulo 9, verso 23, dice 9:23, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria. En el mismo capítulo, el mismo libro de Romanos, capítulo 11, verso 33, dice el apóstol Pablo, de manera solemne, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice allí la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia. En el mismo capítulo, en el verso 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el capítulo 3, verso 8 del mismo Efesios, dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y así pudiéramos mirar muchos más textos que nos hablan de las riquezas. Pero si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, siempre habla de las riquezas de su benignidad, de la paciencia, de longanimidad, de las riquezas de su gloria, de las riquezas de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, las riquezas de su gracia, las riquezas de la herencia en los santos, las riquezas inescrutables.
La definición que nos da la Escritura de riquezas es totalmente diferente. ¿Cuál será la verdadera? ¿Lo que el mundo define como riquezas o lo que el Señor define como riquezas? ¿Realmente qué es ser rico? ¿Realmente qué es ser enriquecido? Las riquezas entonces son definidas por la palabra del Señor de una manera muy diferente a la que el mundo define. Por eso es que como creyentes no podemos ver las riquezas como las ve el resto del mundo. Lo que el mundo llama riquezas, nosotros no lo podemos llamar así. Lo que los creyentes, quizás de hoy en día, ese cristianismo moderno, ha sido engañado llamando riquezas lo que el mundo llama riquezas. Son los creyentes, tristemente, que han sido engañados hoy, los que han también calificado de nuevo las riquezas, no como lo llama el Señor, sino como lo llama el mundo. No solamente los falsos maestros han engañado a los creyentes, aún sus propios corazones han sido engañados, seducidos por las riquezas conforme el mundo las llama, haciéndoles creer entonces que lo que el mundo llama riqueza es lo que nosotros debemos llamar riqueza. Estas riquezas, la palabra dice el Señor, son inciertas, son engañosas. Las riquezas de este mundo traen un falso sentimiento de seguridad en las personas. La gente en el mundo cree que teniendo una buena cuenta de ahorros, teniendo algunas posesiones, ellos creen que tienen un futuro asegurado. Ellos se sienten confiados. Los hombres se sienten seguros con el dinero en el banco, con una cuenta de ahorros gruesa, con unas buenas posesiones. Y estas riquezas, como les digo, lo que hacen traer es un falso sentimiento de seguridad. Preguntémosle a uno que quizás tuvo riquezas en el Wall Street. Alguno que tuvo riquezas en el terremoto de Armenia. Preguntémosle a alguno que haya tenido riquezas, si esas riquezas realmente son ciertas y seguras. El mundo se ha encargado de demostrarnos que no es así. El mundo se ha encargado de demostrarnos que tú puedes tener hoy todo y mañana no tener nada. Hay miles de ejemplos que pudiéramos tomar para esto. El mensaje que el Señor envía a la iglesia entonces también a Corinto es que no confíen en esas riquezas que ellos creían tener. La iglesia de la Odisea, ¿recuerda? Apocalipsis 3:17. Mira lo que le dice el Señor a esta iglesia. Apocalipsis 3, verso 17. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos no veían. Ellos estaban engañados, enceguecidos, creyendo que eran ricos. Y el Señor les tiene que decir: ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La iglesia de la Odisea era una iglesia engañada. Oía en esos días una enseñanza acerca de esto. Y decía el pastor: creo yo que si hay alguna iglesia de estas 7 iglesias del Apocalipsis, si hay alguna iglesia que se pueda parecer a la iglesia moderna, es esta de la iglesia de la Odisea. Porque es una iglesia que cree que lo tiene todo. Una iglesia que se siente segura, confiada, que ha enriquecido, que tiene todas las comodidades, que tiene todos los lujos. Pero la realidad es que es una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda.
Qué terrible es estar engañado. Qué terrible es creer que estamos bien. Qué terrible creer que todo lo tenemos, que no nos hace falta nada, como dicen ellos. Pero delante del Señor, estar en esta condición, esta descripción tan triste, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esta era la realidad de ellos. Esta es la realidad, como Dios ve las cosas. A lo que el mundo llama riquezas, Dios lo llama algo miserable, pobre y desnudo. De tal manera entonces, mis hermanos, que nosotros debemos buscar las riquezas, no como el mundo las llama, sino las riquezas que son en Cristo. Ellos entonces estaban confiados, porque eran una comunidad próspera, pero realmente a esta iglesia se le llama una iglesia tibia, una iglesia que realmente había perdido el sentido del valor que Dios tenía. Habían sido engañados en sus corazones, y la realidad de ellos era que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En el caso de la iglesia de Corinto, Pablo tiene que exhortarlos también, porque ellos estaban envanecidos. ¿Recuerdas? Ellos están envanecidos. Ellos están envanecidos por sus dones. Ellos están envanecidos porque hablaban en lenguas. Ellos estaban envanecidos creyendo que eran una iglesia espiritual, una iglesia llena de esos dones. Ellos también estaban envanecidos, algunos de ellos porque tenían conocimiento, otros estaban envanecidos porque tenían riquezas. Estaban siendo engañados. Ellos consideraban estas virtudes como la mayor riqueza que ellos tenían. Igualmente algunos de ellos que tenían algunas posiciones económicas se consideraban superiores a los demás hermanos. Pero la realidad de la palabra de Dios y la realidad que el apóstol quería mostrarles era que ellos, en eso que consideraban fuertes, en eso en lo cual ellos se consideraban espirituales, lo que estaba realmente mostrando es que ellos eran débiles moralmente y tenían una espiritualidad muy tenue. ¿Has visto, mi hermano, creyentes que se creen muy fuertes espiritualmente? Que se creen que están muy llenos del Señor, que quizás hacen alarde de su espiritualidad o de sus logros, o quizás dicen, mira el Señor cómo me ha bendecido. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, como lo veíamos al principio, lo que tenemos es por gracia, es su misericordia. Y las riquezas que se nos ha dado, dice allí, son riquezas en Cristo. Vamos a observar entonces, mis hermanos, de qué se tratan estas riquezas que nos han sido dadas en Cristo. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién hemos sido enriquecidos? En Cristo. Porque en todas las cosas, dice, fuimos enriquecidos en Él. Pablo quiere corregir a la iglesia haciéndoles entender que verdaderamente ellos eran ricos, pero lo eran por Cristo, por lo que habían recibido en Cristo. Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo, ¿a qué ha venido? A matar, a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo, dice la Escritura, ha venido para que tengamos vida y vida a la abundancia. ¿De qué se trata la vida abundante? ¿Se trata de tener mucho dinero? No, eso dice el mundo. La vida abundante, la cual nos ofrece la Escritura, nos ofrece el Señor, es totalmente diferente y debemos entenderla en los términos de Dios, en los términos en que la Escritura nos habla de esa vida abundante. Juan 17:3 dice que la vida eterna se trata de conocer a Dios, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual Él ha enviado. Esta es la vida abundante. La vida abundante es en Cristo. La vida abundante del creyente, la riqueza del creyente es estar en Cristo. Mefibosé tenía esta riqueza.
de la cual habla la palabra de Dios. En su rey, Mefiboseth estaba completo. En conocer a su rey cara a cara. Pongámonos a pensar por un momento. El futuro de Mefiboseth, ¿cómo estaría mejor asegurado? ¿Teniendo sus propias tierras, su ganado, sus siervos, o estando a la mesa del rey? Si dijéramos que son sus tierras, su ganado, sus siervos, ¿recuerdas tú lo que le pasó a Job? Un hombre tan rico como Job. Tenía todo esto, tierras, ganado y siervos en cantidad. ¿En cuánto tiempo lo perdió? En un solo día perdió todo. Estas riquezas son inciertas. Mefiboseth estaba seguro en la mesa del rey. No le iba a faltar nada. En la mesa del rey estaría confiado todos los días de su vida. No tenía de qué preocuparse. Estaba completo en su rey, sin falta de nada en la presencia de su rey. El creyente entonces, mi hermano, que ha sido rescatado, estando en su rey, en su gran rey, en Cristo, está completo. Nosotros en Cristo estamos completos, sin falta de ningún bien, porque Él es nuestro mayor bien. Cristo es nuestra riqueza. En Él lo poseemos todo. En Él no nos hace falta nada. Alguien dijo alguna vez: el que tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero el que no tiene nada, teniendo a Cristo, lo tiene todo. Qué paradoja, ¿cierto, mis hermanos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Dice: como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice el apóstol Pablo: nosotros como siervos del Señor, como predicadores del Señor, esto es lo que somos. Como que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Como que somos pobres, pero enriquecemos a todos. Estas son las paradojas de la Escritura. Allí mismo en la carta de Corintios, en el primera de Corintios, capítulo 3, verso 21. Dice allí el apóstol Pablo. Primera de Corintios 3, 21 al 23. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo lo encierra en Cristo. Todo. Sea Diego, sea Alejandro, sea el predicador que sea. Todo está encerrado en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Colosenses 2:9. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice: porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, hermano, a usted y a nosotros, a usted y a mí no nos hace falta nada. Estamos completos, estamos llenos, estamos saciados. Efesios 1:3 nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con toda bendición, es decir, no nos hace falta ninguna bendición. En el verso 7 también de allí de Efesios capítulo 1, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo usa aquí de paradojas para indicar que la realidad profunda, óyeme bien, que las realidades profundas no son como las apariencias. El mundo anda en una mentira. Ellos creen que lo tienen todo.
se compran lo que quieren, gastan en lo que quieren. Pero realmente, ¿cómo los ve el Señor? Realmente, ¿cómo son? Miserables. ¿Qué quieres ser tú, mi hermano? ¿Miserable? ¿Poseyéndolo todo en este mundo? ¿O quieres ser rico realmente en Cristo? ¿Quieres realmente ver las riquezas que tienes en Cristo? Esto entonces nos muestra las riquezas. El mundo nos muestra estas riquezas. Pero estas riquezas solamente son miseria. Pero los que hemos sido redimidos en Cristo, nosotros no tenemos lo que el mundo cree que es apariencia. Nosotros hemos sido realmente enriquecidos. Lucas 1:53 dice: a los hambrientos los colmó de bienes. Oye bien, a los hambrientos los colmó ¿de qué? De bienes. Y a los ricos los envió vacíos. ¿Ves tú, mi hermano? Romanos 10, verso 12, dice: el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El mismo Señor de todos es rico para con todos, ¿quiénes? Los que le invocan. Es rico, mi hermano. El Señor entonces ha dado toda su riqueza para nosotros. ¿Y cuál es su riqueza? Cristo Jesús. Esa es nuestra riqueza. Por eso Pablo dice: si yo me glorío, me gloriaré ¿en quién? En Cristo. No me gloriaré en que tengo tal casa, tal carro, tal cuenta de ahorros, me compré esto, me compré aquello. No, hermano, esa no es nuestra riqueza, esa no es nuestra gloria. Nuestra riqueza, mi hermano, es que estamos en Cristo. ¿Qué más riqueza de eso? Pablo exhorta entonces a la iglesia de Corinto, porque ellos creían que eran ricos, pero no según Dios. Primera de Corintios 4:8. Mira lo que dice la exhortación del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 4, verso 8. Pablo le dice, exhortándolos fuertemente, les dice: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, mira lo que le dice Pablo: y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ellos tenían un falso sentido de posesión de las riquezas. Ellos estaban confiados que eran poseedores de todos. Ellos se gloriaban en su conocimiento, en sus dones, algunos en sus riquezas. Pero tristemente, la realidad es que ellos eran pobres espiritualmente. Si tú has leído toda la carta de Corintios, sabrás que es una de las iglesias realmente más inmaduras que vamos a encontrar en la Escritura. Es una de las iglesias que, aunque se supone tenían todos esos dones, ese conocimiento, realmente se comportaban como pobres espirituales. Todos entonces los textos que vamos a observar en la palabra del Señor nos hablan de las riquezas del creyente, pero apuntando a solamente a alguien. ¿A quién? A Cristo. Él es nuestra riqueza. En Él nosotros, mis hermanos, recibimos el perdón, la redención, la reconciliación, la justificación, la adopción, la sabiduría y la inteligencia espiritual, la herencia de los santos, su Santo Espíritu. Todo esto es en Cristo. Pregunto yo, si tú has conocido al Señor, ¿entonces eres pobre? No. ¿Te consideras pobre? No, mi hermano, no te puedes considerar pobre. ¿Te consideras quizás que eres el más pobre de tu familia? Hay veces nos consideramos, ¿no? Mi primo el rico, mi tía la que tiene plata, mi primo que vive en no sé dónde. No, mi hermano. Nosotros somos los ricos de la familia. Hemos sido enriquecidos en Cristo. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ve el mundo? Eso no nos interesa. Nosotros debemos interesarnos cómo nos ve la palabra del Señor. Y la palabra no nos ve como pobres, sino como enriquecidos en Cristo. Como dice entonces un himno: diga el pobre, rico soy. ¿Quieres tú estas riquezas en Cristo o quieres las riquezas del mundo? En segundo lugar, mis hermanos, dice la palabra del Señor allí en nuestro texto, que fueron enriquecidos en Cristo en toda palabra. ¿En toda qué? Palabra.
Como lo veíamos al principio, hablando de los corintios, ellos habían sido engañados y pensaban que como el mundo vivía, ellos debían vivir. En el contexto de los corintios, las personas eruditas, los que deslumbraban con su retórica y su oratoria, eran hombres que eran de renombre. Eran el mundo que vivían. Lo glorioso de la época de los corintios era aquellos hombres que se paraban y comenzaban a hablar en su filosofía, comenzaban a hablar con su sabiduría, comenzaban a hablar y expresaban y mostraban esa retórica y esa oratoria. Pero estas eran palabras, como Pablo les tiene que decir, palabras de humana sabiduría. Entre ellos había entonces la competencia por el conocimiento, había la competencia para ver quién sobresalía los unos sobre los otros por sus destrezas, por sus oratorias, por su retórica frente a los demás. Pero realmente ellos no tenían esta sabiduría y estas palabras conforme al Espíritu. Eran más conforme a la carne, era más algo de los hombres. La iglesia entonces también debe comprender que ha sido enriquecida en la palabra de Dios, pero no la palabra del mundo. Estas palabras son conforme al Espíritu de Dios. La iglesia entonces está llamada a comprender que ha sido enriquecida con la palabra de Cristo. No todos, no unos pocos, todos los creyentes. De tal manera que si todos hemos sido enriquecidos en la palabra, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda entonces que yo puedo exaltarme sobre los demás? No puedo, mis hermanos, porque todo creyente ha sido enriquecido. Toda la iglesia, todos los redimidos, les ha sido la palabra de sabiduría de Dios. Por eso Pablo les aclara en el verso 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo les dice que Él fue a ellos no con palabras de sabiduría, las riquezas de la palabra, pero no palabras de humana sabiduría, sino la palabra de la cruz. Y esta palabra, ¿recuerdas? Es que locura. Esta palabra, las palabras de la cruz son locura para este mundo. En el capítulo 2 de nuestro texto de 1 Corintios, en el versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, o en otra traducción dice palabras superiores, o de sabiduría. En el verso 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En el verso 13 les repite, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Palabras que enseña el Espíritu de Dios. Las palabras que usó Pablo no fue palabras persuasivas de humana sabiduría. Por eso Pablo se ve en la obligación de retar a los palabreros de Corintios. En Corinto había algunos palabreros. Lee conmigo por favor el capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19. Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Aquellos que son muy palabreros, aquellos que tienen, quiero oírlos, quiero verlos, quiero ver qué tanto poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mefibosé, aquel hombre que estamos trayendo como analogía, podía oír las palabras del rey. Mefibosé podía oír la sabiduría del rey. Qué privilegio tenía este hombre. Un hombre pobre, un hombre que no merecía nada, estaba a la mesa del rey, oyéndole, viéndole cara a cara. No tenían todos los hombres este privilegio. Quizás había muchos alrededor de Mefibosé que tenían muchas riquezas,
que tenían sus tierras, sus ganados, sus siervos. Pero ninguno de ellos tenía la fortuna que tenía Mefibosé, de estar a la mesa de su rey. No era para todos los hombres, fue especialmente para este hombre. Así en nuestro mundo podemos ver que muchos tienen muchas cosas, que tienen muchas posesiones, que quizás están seguros en sus riquezas, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte, mira el privilegio que tenemos. Podemos oír. ¿Cuántos hay afuera que tienen todas las riquezas del mundo y no ven, no oyen? Se les habla el evangelio, no es con ellos. Ellos no pueden oír, ellos no pueden ver. Pero tú y yo se nos ha dado el oír a nuestro Señor. Nuestros oídos han sido abiertos, nuestros ojos han sido abiertos. ¿Cuántos de ellos pueden ver? ¿Cuántos de ellos pueden oír? No lo pueden hacer. Pero a nosotros el Señor nos ha abierto nuestros oídos y nuestros ojos. Dice Mateo 13:16, pero bienaventurados vosotros, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Somos bienaventurados. El Señor nos dice, bienaventurados los que tienen plata, no. Bienaventurados los que oyen y los que ven. Ellos se creían los únicos. Los corintios creían que ellos tenían lo mejor. Pero Pablo tiene que mostrarles realmente cuáles eran las riquezas. Pablo tiene que aterrizarlos. Mire lo que le dice en el capítulo 14, verso 36. Primera de Corintios 14, 36. Pablo les dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? La palabra de Dios. En pocas palabras, Pablo les dice, ¿sale solamente de ustedes, los corintios, la palabra? ¿O será que solamente a ustedes ha llegado? Pablo les estaba diciendo, el mundo es más grande que ustedes. No solamente a ustedes. No es un privilegio para algunos o para una iglesia en especial. La palabra del Señor y el entendimiento de la palabra ha salido a muchas personas. De tal manera que no podemos gloriarnos. Tenemos un privilegio, es verdad. Tenemos el privilegio. Somos bienaventurados porque nuestros ojos han abierto, porque nuestros oídos han sido abiertos. Pero no es solamente exclusivo de nosotros. Hay muchas congregaciones en nuestro alrededor, mis hermanos, que también han oído, que también han abierto sus ojos. No eran solamente los corintios los únicos. No somos nosotros los únicos. Nosotros hemos sido privilegiados, es verdad, pero también hay muchos a nuestro alrededor. Hay hombres que han sido dotados con un don especial en la palabra, es verdad. Pero también, así como Dios ha dotado predicadores para llevar la palabra, también hay hombres que oyen la palabra, que quizás no pueden hablar con toda la retórica y con toda la oratoria, pero la iglesia quizás no puede hablarla con esa misma de nuevo, pero puede entender la palabra de Dios. De tal manera que los unos y los otros, el maestro como los que escuchan al maestro, hemos sido privilegiados, hemos sido enseñados. Nos ha sido dada la sabiduría que viene del Señor. No es exclusiva de unos pocos. Es verdad entonces que hay maestros. Es verdad que el Señor ha levantado a uno con algunas capacidades. Pero esto no es para la vanagloria de unos pocos. Esto es para la edificación de la iglesia. Esto ha sido para que la iglesia del Señor sea enseñada. En tercer lugar, dice la Escritura, ellos han sido enriquecidos también en toda ciencia. Dice ahí en el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. También ellos habían sido enriquecidos en el conocimiento, pero no el conocimiento como el mundo lo cree. No es un conocimiento según se puede adquirir, como el mundo dice. El mundo adquiere el conocimiento mediante la investigación. Allá afuera se adquiere el conocimiento mediante la experimentación, usando el descubrimiento o la clasificación de leyes secundarias.
El conocimiento del cual nos habla la palabra de Dios es un conocimiento espiritual. Óyeme bien, es un conocimiento espiritual el cual no se puede adquirir mediante el estudio. No es estudiando en una academia que podemos nosotros adquirir el conocimiento que nos dice la Biblia. Quizás hay algunos que estudian las doctrinas y eso está bien. Quizás hay algunos que estudian la teología, eso está muy bien. Quizás hay teólogos muy avanzados, eso está muy bien. Pero el conocimiento del cual nos habla la palabra no es un conocimiento adquirido por humana sabiduría o por medios humanos. Es un conocimiento espiritual. En lugar de esto, la Biblia entonces nos enseña que este conocimiento espiritual no adquirido por medios naturales o por la fuerza humana es un conocimiento que ha sido dado por el Señor. Dice allí: fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Viene de Él. Él es la fuente de ese conocimiento. Es un conocimiento espiritual dado por gracia. Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos da a conocer al Padre? El Hijo, Cristo nuestro Señor. Si conocemos al Padre, mi hermano, es por Cristo, es por las riquezas que nos han sido dadas en Cristo, no porque nosotros tengamos quizás más inteligencia los unos que los otros, no, también sigue siendo de gracia, también ha sido parte de la riqueza que nos ha dado. Nadie ha visto al Señor, dice allí, ningún hombre le ha podido conocer de forma personal, solo es a través de la gracia dada en Cristo, a través de las riquezas que nos han sido dadas. Mefibosé, aquel hombre que tenemos como analogía en esta mañana, tenía la riqueza más grande que podía adquirir. ¿Y cuál era? Conocer personalmente al Rey. Conocer personalmente al Rey. Esta riqueza no le sería quitada. Quizás sus riquezas materiales eran inciertas, como lo decíamos. Las podía perder en cualquier momento. Alguna situación podía pasar. Y de por sí las perdió. Más adelante nos dice la Escritura que su siervo Siba lo traicionó. Y todo lo que era de Siba, lo que era de Mefibosé, se le entregó a Siba. Es decir, Mefibosé perdió todo. Pero realmente, lo que siempre tuvo él, fijo y firme, fue estar siempre a la mesa del Rey. Esa era su riqueza. Él no podía adquirir esta riqueza por sí mismo. Le había sido dada de gracia. Podía estar cara a cara con su Rey. Tenía la gran fortuna de estar a la mesa del Rey. Y así tenía esta maravillosa oportunidad de conocer en persona al Rey. Así nosotros, al igual que los de Corinto, al igual que Mefibosé, tenemos el privilegio de estar a la mesa del Rey y conocerle a Él cara a cara a través de Cristo. Cara a cara en su presencia podemos estar. Pregunto yo, ¿igual a esto a la riqueza terrenal? ¿Acaso puede esto compararse con los logros que un hombre puede lograr en este mundo? No. Es verdad que un hombre se puede esforzar y puede trabajar día y noche y puede luchar y lograr cierta comodidad. Pero las riquezas en Cristo, no. Las riquezas nos han sido dadas de manera gratuita. Conocer a nuestro Señor es un privilegio. Es algo que el Señor nos ha dado. Es el tesoro más grande, conocerle a Él. Pablo lo sabía. Por eso Pablo les dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, Pablo les está diciendo: miren, tenemos este privilegio de ver a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué privilegio, mi hermano?
Nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios para poder ver y conocer a nuestro Señor. Le veremos, dice la Escritura, tal como Él es. ¿Qué más riquezas, mi hermano, puedes tener tú? ¿Qué más gloria realmente podemos tener? Me pregunto entonces, ¿por qué te afanas en enriquecerte en este mundo? ¿Por qué te afanas en tener si ya eres rico en Cristo? ¿Por qué te preocupas de las cosas de este mundo si tu preocupación más grande debe ser conocerle al Señor? Esa debe ser nuestra preocupación más grande. Pablo lo decía. Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo dice, todo lo tengo por basura. Todo esto lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa es, mis hermanos, o esa debe ser, nuestro sentir. Tenerlo todo por basura. El mundo lo que nos ofrece es algo temporal. No estoy diciendo que no trabajes, porque la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Claro, debemos trabajar. Claro, debemos seguir en nuestra vida diaria. Pero recuerda que la Escritura dice que Él es el que enriquece y empobrece. Si el Señor te ha de dar, amén. Y si no te ha de dar, también amén. Termino, mis hermanos, con 3 aplicaciones. En primer lugar, quiero decirte, no te dejes engañar por las riquezas de este mundo. No te dejes engañar. Alguna vez le decía ahí a la iglesia, yo sé que es muy seductor, yo sé que seduce ir uno al norte. Ustedes están en el norte. Pero va uno para allá a esos centros comerciales lujosos, esos carros lujosos, con los relojes lujosos, con la ropa lujosa. Eso seduce, mis hermanos. Eso seduce porque somos seres humanos y eso nos atrae. Pero yo quiero decirte, no te dejes engañar por esta riqueza. No estoy diciendo que en algún momento no puedas tener algo de eso. Señor te da, amén. Pero no te dejes engañar. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse, caen ¿en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los que querían enriquecerse. Pastor, ¿es decir que no puedo aspirar a nada? No, mi hermano, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura lo que nos dice, mis hermanos, que no debemos tener ese afán de tener riquezas. No debemos tener ese afán porque las riquezas nos pueden engañar y nuestro corazón se puede endurecer, y como dice aquí, algunos naufragaron de la fe, se extraviaron de la fe por las riquezas, por el amor al dinero. ¿Nuestro amor a quién es? A Cristo nuestro Señor. Ese es nuestro amor. Y si Él nos da lo que nos dé, amén, lo recibimos. Pero si el Señor nos quiere tener así, Señor, amén. Debemos estar contentos, como dice el apóstol Pablo, en todo. En el verso 17 de la misma carta a Timoteo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Si el Señor te ha bendecido, hermano, qué bien, pero la Escritura te recomienda que no pongas tu esperanza en las riquezas, porque ellas son inciertas. Más bien, dice la palabra, que sean ricos en buenas obras. Si el Señor te da, recuerda, no es solo para ti, es para que tú compartas con los necesitados. En segundo lugar, si ya eres rico en Cristo, pero te afanas por las riquezas de este mundo, es porque no sabes realmente lo que tienes. Si tú ya has sido enriquecido en Cristo, es decir, si ya has nacido de nuevo y conoces al Señor, pero aún sigues afanados por las riquezas de este mundo,
quiero decirte, es porque tú no sabes lo que tienes todavía. No has valorado. Los de Corinto eran ricos. Pablo les dice, porque fuisteis enriquecidos. Pero ellos creían que las riquezas realmente eran ese conocimiento humano. Quizás era ser muy elocuentes en su oratoria. Quizás algunos pensaban que el ser ricos era tener dinero. Pero Pablo tiene que decirles desde el principio, ustedes ya son ricos. Ustedes ya han sido enriquecidos. Pero ellos tristemente no podían ver las riquezas. Ellos no valoraban esta riqueza. Mefibosé ya era rico, aunque quizás tenía tierras, pero esa no eran sus riquezas. Esas tierras que le habían sido devueltas no eran sus riquezas. Mefibosé era rico porque tenía su mayor riqueza, estar al frente del rey. Esa era su mayor riqueza. En tercer y último lugar, quiero decirte, esas riquezas traen humildad. Estas riquezas espirituales traen humildad. ¿Qué traen las riquezas del mundo? Orgullo, soberbia, altivez, autosuficiencia. Tú ves a los hombres que tienen dinero. Son altivos, son orgullosos, se sienten más que los demás. Por eso la famosa frase, usted no sabe quién soy yo. Ellos creen que no tienen todo. Ellos se creen que son dueños del mundo. Su riqueza lo único que hace es traerles orgullo. Pero estas riquezas, como decíamos, son inciertas. Ellos se comparan los unos con los otros. Y porque tienen más, se creen mejores que los demás. Pero lo hermoso, mis hermanos, de las riquezas en Cristo, es que estas traen sencillez y humildad. Entre más conocemos a nuestro Señor, más humildes vamos a ser. Porque vamos a conocer realmente cuál es nuestra condición. Vamos a poder decir como Mefibosé, ¿quién soy yo? Mefibosé no dice, usted no sabe quién soy yo, al contrario, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es este perro muerto? Mefibosé sí sabía quién era. Él no se puso a ufanarse, al contrario, tuvo una actitud humilde. Su riqueza, la riqueza de tener a su rey al frente, mostró su bajeza al mismo tiempo. La gracia, como decíamos esta mañana, nos humilla. Las riquezas en Cristo nos muestra realmente nuestra pobreza sin Él. De tal manera que podemos decir, ¿de qué me voy a jactar? Si mi gloria es Cristo, nada más. Esa es nuestra gloria. Si tú llegas a ver algún día a un pastor o a un creyente que dice haber conocido a Dios y ves en él orgullo y autosuficiencia, quiero decirte, por lo que yo veo en la palabra, quizás ese hombre que dice conocer al Señor o ese pastor que dice conocer al Señor, quizás no ha conocido al Señor. Y si le conoce muy poco. Entre más conozco a mi Señor, más humilde debo ser. Más veo la riqueza que tengo, pero al mismo tiempo más veo en mí que soy pobre en mí mismo, que lo que tengo me lo ha dado por gracia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.